Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Costantini, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la salud y con políticas públicas. Antes de introducir el tema, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Luis Di Giacomo, médico psiquiatra, exministro de Gobierno de la provincia de Río Negro y actual diputado nacional. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día, buen día. No, al contrario, me parece muy importante y me siento honrado de poder participar de esta difusión, que en definitiva de esta se tratan estas cuestiones, ¿no? Vamos a comenzar a plantear uno de los motivos de esta charla. La comunidad científica tiene claro que la principal causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, estamos notando que hay como una percepción diferente en relación a las mujeres. El año pasado la Sociedad Interamericana de Cardiología lanza una encuesta a las mujeres. Participaron 3 países, Argentina, Chile, Uruguay. Argentina con un número muy interesante de encuestadas y con una participación muy activa, sobre todo del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer de la Federación. Y a las mujeres se les planteó, la encuesta fue bastante larga, pero las 2 principales preguntas fueron: ¿cuál considera usted que es el principal problema de salud que tienen las mujeres? La mayoría contestó el cáncer de mama en primer lugar, distintos tipos de cánceres después, y aparece la enfermedad cardiovascular como en el tercer lugar de esto, ¿no? Pero cuando se les preguntó cuál consideraban que era la principal causa de muerte, Chile y Uruguay plantean lo mismo, el cáncer como primera causa de muerte, y Argentina aparece una sorpresa, aparece un dato emergente, que la respuesta fue, además del cáncer, el homicidio o la muerte violenta. Entonces, para alguien que viene fundamentalmente de la psiquiatría, de la medicina, y que hoy tiene un rol muy significativo en lo que tiene que ver con políticas públicas, queríamos saber, doctor, ¿cuál es la mirada? ¿Qué reflexión tiene frente a este tipo de datos que empiezan a surgir, ¿no? Bueno, se me ocurren 2 cuestiones. Una es que en la representación social de las enfermedades o de la muerte, la enfermedad cardiovascular, como el ACV, está más ligado al hombre, al varón. Entonces, creo que hay una primera dificultad en entender lo que hoy significa que la mujer está sometida a las mismas condiciones de enfermedad que el hombre, en el sentido del estrés, en el sentido del sedentarismo, en el sentido del tabaquismo, en el sentido de todo, bueno, de todos los condicionantes, la obesidad, etcétera, etcétera, está, como digo, en las mismas condiciones, pero sigue estando todavía esa representación social que tarda mucho más en irse que lo que uno tecnológicamente o estadísticamente puede comprender. Y con el otro fenómeno, y es que aparezca en la mujer como lo más importante el femicidio, yo lo llevaría, primero porque lamentablemente, bueno, estamos ante una situación, y en especial con la pandemia, donde ha habido un recrudecimiento de las muertes que por otra parte son impactantes mediáticamente. No aparecen las muertes por problemas de tipo vasculares, no están dentro de los medios, digamos, como una noticia posible. Pero además se da una situación particular y me hace acordar a algunas encuestas que realizábamos hace unos años atrás con la temática de seguridad, y nos encontrábamos con que en el interior del país, cuando hablaban de la inseguridad, aparecían los secuestros, en los lugares donde nunca habían secuestrado a nadie. Pero claro, los secuestros eran los que aparecían todos los días en la tele, y aparecían, obviamente los secuestros eran de Buenos Aires, del conurbano, de Cava, etcétera, etcétera, de Córdoba en todo caso, pero en el interior se vivía la misma situación. ¿Qué quiero decir? Hoy la potencia mediática de difusión y lo que significan las redes como una globalizadora de la comunicación hacen que determinados emergentes quedan en primer lugar, por más que objetivamente y estadísticamente no lo estén. Esto creo que es la respuesta a esto, ¿no? Cuando hablamos de la construcción social, también estaba pensando, ¿no?, que una de las cosas históricas que nos pasa, que ha pasado, que nos sigue pasando a las mujeres,
es que en los datos, cuando se hacen las investigaciones o los trabajos científicos, el porcentaje de mujeres siempre es muy bajo. De hecho, los primeros trabajos científicos que surgieron, las mujeres ni siquiera estaban consideradas, ¿no? Y ahí hace referencia en esto de la construcción social. Quiere decir que cuando uno comunica, estoy pensando, ¿no? Cuando uno comunica la enfermedad cardiovascular, hay como una asociación directa al hombre, es decir, si uno tiene que mostrar el infarto, en el colectivo imaginario, la figura que aparece es el varón, estamos hablando, esa sería la idea cuando hablamos de construcción social. Efectivamente, es decir, cuando uno habla, fíjate, de hipertensión, cuando uno habla de infarto, cuando uno habla de estrés, está muy ligado a la figura masculina como enfermedad. Por ahí no es lo mismo cuando uno habla de diabetes, que se considera que es una enfermedad que ataca sin diferenciar géneros, ¿no es cierto? U otro tipo de cuestiones. Y a su vez, por supuesto, quizás el tema del cáncer, con el temor, con lo que significa, digamos, históricamente también, y en la representación social en el sentido de estar ligado a la muerte directamente, aparece como un elemento que muchas veces es incluso más fuerte de lo que estadísticamente después significa, ¿no? Así que creo que estas cosas deben ser tomadas en cuenta. Y en relación a esto de la comunicación y al impacto que tienen algunas noticias, pensaba que el problema, digamos, donde nosotros como comunidad científica estamos plantados, ¿no? No solo tenemos un problema de educación, porque algo que también mostraron las encuestas respecto a esto, es que a medida que bajaba el nivel socioeconómico o educativo, obviamente era mayor el desconocimiento que había respecto a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, tenemos por un lado un problema de educación, pero además tenemos un problema de comunicación. Y bueno, yo creo que ahí también es cierto que la cuestión de la comunicación depende de los efectores en este sentido, es decir, la comunidad científica de cada una de las ramas, hay algunas que tienen más aceitados mecanismos de comunicación a la comunidad, otras que lo tienen en menor medida, hay temas que son más mediáticos, entonces también es cierto que tenemos los comunicadores mediáticos que no necesariamente son los mejores en lo académico muchas veces, ¿no es cierto? O también tiene que ver con las circunstancias. Hoy la comunicación por excelencia pasa por epidemiólogos, infectólogos, y bueno, porque estamos bajo el tema COVID. En otro momento pasaba o pasa por psiquiatras y psicólogos cuando estamos hablando de cuestiones de violencia o de suicidio, de depresión, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas no es que han desaparecido. Sin embargo, digamos, muchas veces el interés de los medios, el interés de lo que es noticia y no es noticia, y a su vez el accionar fuerte o no por parte de las mismas, llamémosle organizaciones gremiales y científicas de cada área, influye mucho, ¿no es cierto? Es decir, hay organizaciones con una enorme presencia mediática, con una enorme presencia en la divulgación, y hay otras que no lo tienen tanto, ¿no? Doctor, algo que en lo que venía trabajando en la Federación hace rato en relación a las enfermedades cardiovasculares a la mujer, era tratar de llevar la comunidad científica, digamos, que la comunidad científica trabajara en una ley para generar conciencia sobre esto, ¿no? Entonces, a partir de la gestión del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, se proclama, y la Federación, por supuesto, toma la bandera, de crear una ley donde el 26 de agosto fuera el día de la concientización de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Este fue un proyecto que, bueno, tuvo como mucha ida y vuelta, y la verdad que nosotros estamos muy interesados en saber cuál es el estado parlamentario hoy de esa ley. ¿Sabemos algo? Porque estamos ansiosos con esta cuestión. Sí, 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 yo hice las averiguaciones correspondientes, por lo tanto tengo la información precisa que por ahí nos marca estas dificultades y que quizás a ustedes los debe llevar también a manejar, hasta me atrevo a decir autocríticamente, cómo se relacionan o qué influencia tienen o qué presencia tienen en los ámbitos de decisión. Cuando hablo de ustedes, hablo de la sociedad científica de los cardiólogos, ¿no es cierto? O sea, en este sentido. Y fíjese, doctora, qué interesante. Este proyecto de ley no es que tiene ida y vuelta, lamentablemente tiene ida nada más, porque todavía no camina. En algún momento se cayó porque los proyectos en dos periodos parlamentarios se caen si no son tratados. Fue vuelto a levantar, como se dice,
la senadora Durango, me estoy fijando porque saqué justamente los papeles que después se los voy a alcanzar, se los voy a pasar para que tenga la documentación. La senadora Durango de La Pampa lo revitalizó justamente con la institución del día 26 de cada año, 26 de agosto, como el Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular de la Mujer. Esto está con fecha del 10 de septiembre de 2019. Pasó a las comisiones de Salud y de Educación y Cultura del Senado, pues durante todo el 2020 no se trató nunca, no salió nunca del Senado. Esto está en alguna de estas dos comisiones sin ser tratado. ¿Cuál es la salida de esto? Yo represento a nuestro partido provincial, aquí Juntos Somos Río Negro, tenemos un senador, que es el senador Beretilnec, con el cual, con sus asesores, hice las averiguaciones para saber dónde estaba esto, y hay un compromiso por parte de él de hablar con la senadora Durango para que lo vuelva a poner en discusión, porque si no, lo que va a pasar es que el 2 de marzo se va a volver a caer, porque esto ya viene 19, 20, y esto comienza el periodo 21. Entonces, bueno, el compromiso, llamémosle nuestro, es que esto sea tratado, porque además no creemos que ofrezca dificultades de oposición. Lo que ha sucedido es que muchas de estas cuestiones, cuando no hay una motorización, cuando no hay una presencia de quienes están interesados en que se produzca, por eso digo y me atrevo a hablar de que ustedes tienen que analizarlo institucionalmente y autocríticamente, no se mueven. Son además, bueno, un año en el cual ha habido un eje central que fue el tema COVID, ¿no es cierto? Esto también hay que comprenderlo por ese lado. Pero fíjese, doctora, que buscando en la CAPO, yo primero, antes de ir al Senado, en la convicción de que esto se había pasado a diputados, me lo puse a buscar por todos lados. Cuando me lo pongo a buscar, primero me encuentro con que en realidad lo que figura como proyecto 2669, en realidad es 2665, tiene dos anotaciones diferentes dentro del mismo Senado. O sea, ahí ya hay algo que se traspapeló, diría uno. En segunda instancia, no lo encontré en diputados. Por eso es que fui de nuevo al Senado a buscar si está bien. Me dijeron, sí, está acá, nunca se movió de acá y nunca fue tratado acá. Así que este es el tema. Ahora, buscando en diputados, en la Comisión de Salud, me di cuenta que a lo largo del 2020 se presentaron una cantidad de proyectos que seguramente a ustedes como organización les interesaría mucho poder participar y opinar y dar su forma de ver estas cuestiones. Primero, todos los proyectos ligados a alimentación saludable, todos los que tienen que ver con etiquetado, los que tienen que ver con cuidados respecto del tema del sodio, del azúcar, de las grasas, etcétera, etcétera. De eso hay infinidad de proyectos, además del que se está tratando ahora a punto ya de poder ser, de poder salir, ¿no es cierto?, que es el de etiquetado de alimentos. Pero además de esto, y no le voy a decir los números para no entrar en un tema que no tiene sentido, pero hay un proyecto de ley de campaña nacional de prevención y concientización sobre enfermedades vasculares, sin entrar en el tema de mujer. Género. Hay otro proyecto de prevención, diagnóstico y tratamiento de la ACV para su incorporación al PMO, al Plan Médico Obligatorio. Hay un proyecto de chequeo cardiovascular en pacientes COVID-19 previo al retorno a la práctica deportiva. Hay un proyecto de ley de muerte súbita, sistema de prevención integral, modificación de la ley 27.159, para que haya dispositivos DEA, los desfibriladores, en clubes, hoteles, escuelas, etc. Hay un proyecto de ecocardiografía fetal, otro de la modificación de la ley 24.449 de tránsito sobre RCP, otro de campaña nacional de prevención de enfermedades cardiovasculares y control de riesgo coronario, uno para instalación del DEA en aeronaves, otro para diagnóstico, información y prevención de la muerte súbita RCP y otro para instrucción de RCP a docentes. O sea, fíjense, digo, cómo hay una cantidad, pero además de todo esto, si le sumamos, estoy hablando nada más que de la Comisión de Salud, si le sumamos los de alimentos saludables, si le sumamos los proyectos de ley, porque ya no las declaraciones nada, de ley, sobre alcohol, sobre tabaco, sobre todas cuestiones que tienen que ver también, ¿no es cierto?, con las adicciones en general, que tienen que ver también con materia en la cual ustedes podrían dar una opinión fundada y en la cual tienen intereses, porque muchas de estas cosas son también de interés científico gremial, ¿no es cierto?, la inclusión en el PMO, la posibilidad de atención, etcétera, etcétera, hablan de que tendrían que ver, a mi entender, modestamente, las organizaciones científicas,
de tener alguna presencia más activa o más continua, y a esto se puede acceder, así como accedí yo, puede acceder una persona que se prepara un poquitito y puede acceder a esta información. Esta no es información cerrada, es pública. Así que bueno, son todas cuestiones para empezar a tener en cuenta hacia adelante. Doctor, bueno, la verdad que me sorprendieron. Todos esos proyectos entraron solo en 2020, digamos, año pandémico. Eh, algo Efectivamente, que, algo que me, digamos, pensaba con el tema de esto que usted está planteando, es una sensación que al menos en lo personal siempre tuve, digamos, que las áreas y las sociedades científicas van por un carril y como que la política que es, o los que ejecutan las decisiones van por otro, y es como que hay siempre una dificultad en articular esto. Así que viene bárbaro tener idea de la cantidad enorme de proyectos solo en el 2020, que además estoy pensando que son cosas como que se repiten, que en un punto se van superponiendo con otras, con lo cual es más fácil nunca llegar a nada, digamos. Lo ideal sería tener algo como más articulado. digamos, hay una realidad y es que cada diputado o cada senador puede presentar los proyectos que quiera. Muchos son muy parecidos, por eso te decía que el tema de etiquetado de alimentos hay una infinidad. Los hay muy complejos y muy completos y los hay, digamos, muy livianos. Eh, a ver, esto tiene que ver con que en el mundo científico pasa lo mismo, es decir, muchos trabajan sobre un mismo tema, algunos profundizan más, otros profundizan menos, los temas están. Lo que se hace habitualmente es que cuando una determinada temática se comienza a tratar en la comisión, se unen todos los proyectos. Entonces se descarta aquellos que no son considerados y a su vez se empiezan a integrar elementos que pone uno y que pone otro. Por eso decía yo que es importante la presencia de quienes tienen intereses en estas cosas, porque esto lo comprenden bien o lo comprenden mejor las empresas. Las empresas suelen tener, o los productores o las ramas de determinadas cámaras empresariales o cámaras de productores, ellos suelen tener lo que por ahí acá en la Argentina suena todavía como mala palabra, que son los lobbies, y suelen tener sus lobistas, es decir, son personas especializadas en el diálogo con quienes toman decisiones, en este caso nosotros, desde el punto de vista del Congreso de la Nación. Esto yo creo que es algo que si no se tiene, lamentablemente es como que hay una pata que falta en esto y a veces surgen determinados proyectos que hasta a la vista de un neófito parece bueno, pero el que conoce de la temática se da cuenta o que es inútil o que es incumplible o que es algo redundante. Entonces, por eso es importante también que quienes son los grupos de interés ante cada tema tengan su participación. Sí, algo que realmente dejó la pandemia a la vista, que a mí me pareció muy interesante como fenómeno, era que tomar estado público la existencia de las sociedades científicas, porque es real que si no hubiera sido por el COVID, la gente común nunca se hubiera puesto a discutir eficacia o efectividad, algo que era muy gracioso de discutirlo después en el consultorio, ¿no? Y aparecen en los medios por primera vez las sociedades científicas y creo que fue muy interesante ver cómo muchas empezaron a tomar frente a lo público, ¿no? Posturas. Recuerdo una en particular cuando, creo, si no me equivoco, tanto la Sociedad Argentina de Hipertensión como la Federación de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, cuando arranca lo del COVID y este temor que se generó, o este planteo en suspender o no determinados tratamientos por la manera en que actuaba este virus en particular. Fue muy interesante ver cómo la comunidad científica empieza a salir de alguna manera hacia la comunidad. Creo que vamos a tomar, ha dicho cosas, doctor, la verdad, muy interesantes. Creo que esto de cómo se mueve un proyecto de ley dentro del Congreso, que es algo que tiene que estar seguido, evidentemente hay que estar como atrás, ir viendo dónde va, porque no puedo creer que hayan pasado 2 años ya desde que entra el Congreso, así que espero realmente que las autoridades de la provincia puedan levantarlo y para que finalmente pase a diputados y pueda ser sancionado. La verdad que teníamos mucha expectativa nosotras este año de que para agosto pudiéramos tener la ley. Así que bueno, yo ahí paso la bandera y espero que realmente
podamos en todo caso juntos comprometernos como para llevar adelante y que en este agosto podamos tener nuestro día. Y bueno, además, Habla, si usted me permite, estamos en un año electoral, así que vamos a tratar de cumplirle con eso, a ver si podemos tener un voto más. bueno, por otro lado, volviendo a la actividad que tuvo el Congreso, que la verdad tuvo una semana bastante intensa, ¿qué está pasando con la ley de etiquetado frontal? Que realmente va a tener impacto, digamos, coincido con los nutricionistas, la ley no va a curar la obesidad, eso también es un concepto que es bastante claro, pero creo que va a poder dar a la población una información que es realmente vital, si no uno tiene que andar con la lupa en el supermercado y tratar de entender qué es lo que quiere decir la información que tiene cada uno de los envases. Pero bueno, cuéntenos un poco cuál es el modelo que se está discutiendo, si es un modelo más parecido al chileno, cuál es el lobby, ya que estábamos hablando de lobby, o los intereses opositores más duros a esta ley. Perdón, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con determinados intereses económicos que se pudiesen ver afectados, que creen que pueden ser afectados por la publicidad que marque que determinados productos pueden ser dañinos o pueden tener exceso de una determinada sustancia. Esto sucede especialmente con los azúcares. Entonces, digamos, aquellas provincias, aquellas producciones que están ligadas a la producción de bebidas gaseosas, tienen un tema. Y porque no nos olvidemos que además, después cuando hablamos de la producción de las aguas gaseosas, hablamos del limón, hablamos del azúcar, hablamos de la caña, hablamos de toda una serie de producciones que vienen digamos, a caer dentro de este esquema. Entonces, hay determinadas oposiciones que tienen que ver con eso, que hay que confrontarlas, enfrentarlas y que, en definitiva, puede haber y debe haber una aceptación. Yo le voy a contar una cuestión anecdótica. Cuando discutíamos la cuestión del fumar en espacios cerrados hace unos años, una diputada de una provincia tabacalera muy fuerte planteó, sin sonrojarse, que el problema que iba a haber es que iban a aumentar las enfermedades respiratorias y las neumonías, porque si la gente estaba obligada a ir a fumar afuera cuando no podía fumar adentro del restaurante, esto lo planteó en serio, no es un cuento. Pero bueno, argumentos todos tenemos para lo que queremos expresar. Así que bueno, digamos que hay determinados intereses que no son totalmente contrarios, pero hacen fuerza para que la cosa, como yo diría, para que la letra sea un poco más chiquita o no tan grande. Después hay cuestiones que son de políticas públicas, atendibles, y es lo que está hoy en debate, es si acordamos con la normativa del Mercosur. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alimentos se venden en el resto de los países del Mercosur, para poder tener algo más o menos consensuado y unificado, para que entonces este movimiento de productos alimenticios no se encuentre con que en un lugar tiene una determinada forma y hay que hacer un paquete para otro lugar, entonces esto generaría, digamos, mayores costos y una serie de dificultades. Después está algunas cuestiones que son interesantes, se están debatiendo, diría yo, ya en un campo inclusive más de lo científico, de lo técnico, que es, por ejemplo, el aceptar o no lo que dice la OPS respecto de las cantidades y de los contenidos. Ahora, ¿qué dice la gente de la OPS? Nos dice, no, pero nosotros decimos esto con los ultraprocesados, no lo decimos con todos los productos. Entonces hay una diferenciación entre lo que sería el ultraprocesado, que debería tener todas estas limitaciones, y determinados productos que son más naturales, vamos a llamarle así, que tienen menos procesamiento, donde quizá hay que ser. Esto es lo que está, es muy interesante, porque la ley va a salir, digamos, más temprano que tarde, porque esto es un compromiso para resolverlo. Pero estas son las cosas que hoy todavía hacen que, como siempre, hay fundamentalistas de una y otra parte y se hace dificultoso llegar a un acuerdo, pero confiaría que en un corto lapso de tiempo se va a poder resolver. Sí, la verdad que es algo que también estamos esperando, y lo interesante cuando uno empieza a tener contacto con los detalles más finos de la ley es la complejidad, porque a veces uno en el afán de decir, bueno,
tenemos que conseguir esto, a la hora de la negociación no es fácil, ¿no? Porque son muchos, a veces supera la imaginación de cada uno la cantidad de intereses que entran en juego cuando aparecen estas leyes. Pero bueno, será cuestión de confiar y de ir siguiendo de cerca los debates, que es la parte interesante, ¿no? Y algo que también fue noticia, si no me equivoco, fue el jueves, que fue esto de la aprobación del presupuesto para ciencia y técnica, con un aumento progresivo hasta el 2030, creo que es, no recuerdo bien la fecha. Sí, decía 2032, creo que 2030-2032 que está. Bueno, Bien, esa ley me gustaría que nos contara un poco más cuál es el impacto, porque surge un concepto cuando uno la lee de la federalización, y me gustaría un poquito entrar en detalles de qué se trata. Cuando hablamos de una ley de estas características y hablamos de federalización, ¿qué queremos decir con eso? Y volvemos a cuál sería el rol de las sociedades científicas frente a esta herramienta, digamos, llamémosle herramienta, para poder desarrollar nuestras investigaciones y para poder acercarnos realmente a lo que hablamos antes, que son las decisiones políticas, ¿no? bueno, yo le voy a decir que cuando usted me dijo que me quería entrevistar por parte de la Federación Argentina de Cardiología, así se llama, ¿no? Eh, También me puse a mirar, digo, a ver quién es la Federación Argentina. Y me di cuenta que ustedes son una organización muy federal, con lo cual esto no es un tema menor. Es decir, la Argentina es un país que desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, políticos, culturales, económicos, es un país macrocéfalo digamos, una influencia poderosísima de esta nueva entidad que yo creo que aparte fue una de las cosas buenas de las definiciones que surgieron del COVID, que es el AMBA, porque efectivamente no es que es Cava solo y Provincia de Buenos Aires otra cosa, sino que el AMBA es toda una entidad que en función de la enorme cantidad de población, de la enorme complejidad de intereses que se mueven en el AMBA, determina muchas veces lo que son las políticas nacionales, lo que son hacia dónde va la cultura nacional, hacia dónde va la investigación, hacia dónde va todo. Es decir, esto es lo que se llama el centralismo. Ser centralista no necesariamente tiene que ver con vivir ahí. Mucha gente que vive en el interior también en función de los intereses que mueva termina secundarizándose en función del centralismo, del unitarismo, por así decirlo. Y este es un país federal. Este es un país federal con realidades muy disímiles, con necesidades en lo que hace a la investigación, en lo que hace en todas las áreas que son distintas. Y yo le voy a poner un ejemplo de algo que sucede. Yo soy presidente de la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados. Hay un discurso y hay lo que supuestamente es una problemática a debatir en este, influido por lo que sería la gente del AMBA, lo que es Cava, lo que es Buenos Aires, lo que es determinado sector, hasta diría yo, del punto de vista de la producción intelectual, que pone el debate o el eje del debate en la legalización o no de la marihuana y en lo que significa el uso recreativo y en lo que significa en general, digamos, la problemática de la legalización. Y resulta que cuando uno recorre el interior del país, y cuando digo recorre inclusive el interior de la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias, las realidades en materia de la problemática de adicción y narcotráfico pasan por la necesidad de establecer criterios de atención, de investigación, de prosecución al narcotráfico y al narcomenudeo o no, es decir, a toda una problemática que en definitiva es la que nos conecta con los sufrientes de estos problemas, con los que tienen estas cuestiones, que es distinta a la que se queda en la discusión porteña, por así decirlo. Esta discusión del cannabis y la marihuana, como si fuera ese el gran problema. Y no es en absoluto el gran problema. El problema pasa por otra parte. Entonces, también en esto, digamos, tener una postura federal que contemple las distintas patologías y las distintas ocurrencias, la distinta prevalencia, la distinta incidencia que tienen
en distintas regiones del país, de acuerdo con las actividades, de acuerdo a que si la cuestión es más urbana o más rural, de acuerdo a si existen situaciones de tipo extractivas que pueden tener que ver con daño al ambiente y por lo tanto también cuestiones que terminan intoxicando al individuo. En fin, es de una complejidad tal que no tiene nada que ver con la vivencia de la ciudad. La vivencia de la macro ciudad de Buenos Aires es una vivencia distinta. Son problemas muy serios también, no es que hay que ignorarlos. Pero yo creo que la necesidad de estar en los distintos estamentos y de comunicar, porque también está el otro tema. Hoy en día, el fenómeno de la comunicación no pasa por sacar una solicitada en el diario que sale una millonada de mangos y generalmente no la lee muy poca gente. Hoy la comunicación pasa por las redes sociales. Hoy la comunicación pasa por un discurso segmentado. Cada sector, si yo me quiero dirigir a los jóvenes, tengo que entender primero qué les interesa a los jóvenes, cómo hablan los jóvenes, quién le habla a los jóvenes. Entonces, si yo me pongo a trabajar en una cuestión de tipo preventiva respecto del embarazo, no puedo hablar desde un señor que por ahí desde el punto de vista de sus principios éticos y morales está totalmente razonable, pero si ese señor o esa señora que habla de una determinada forma y de determinadas cosas que desconocen la realidad actual, va a hablar al aire y nadie lo va a escuchar ni va a tener ningún efecto. Entonces, la cuestión de la comunicación, la cuestión del manejo de las redes sociales, la cuestión del manejo y de la presencia en los medios por parte de las sociedades científicas es un tema muy importante, porque ahí es donde interacciona después todo esto también con la política, esto hay que decirlo. La posibilidad de esta nueva ley, digamos, habilitaría a las sociedades científicas contar realmente con una herramienta como para poder desarrollar sus proyectos. Es decir, porque, por ejemplo, algo que me pasaba cuando, a mí como hay cuestiones puntuales que me gustan, y íbamos a tener esta entrevista cuando salió la ley, me parecía un tema muy, muy interesante. Sin embargo, no ha tenido el impacto que debería tener en los ámbitos científicos. Es como que la ciencia y la técnica va por un lado, me vuelve a pasar lo mismo que pasaba al principio, ¿no?, con el tema de la política. Son como caminos paralelos y la idea es cómo unirlos, ¿no? Cómo, por un lado, la comunidad académica entienda que tiene una herramienta que puede utilizar para poder llevar a que esa idea, ese sueño o ese convencimiento o esa hipótesis pueda plasmarla en un hecho concreto, ¿no? ¿Es factible eso? Sí, yo creo que es factible. Creo que tenemos que tratar de ver cómo eliminamos una rémora, voy a decir algo que quizás es políticamente incorrecto, que tiene mucho que ver con nuestra formación y con nuestras universidades. Nuestras universidades históricamente han estado disociadas de las actividades productivas. El sector privado, las empresas han sido mala palabra. Entonces, ¿qué sucede? No ha tenido nada que ver lo que se investiga o lo que se hace o lo que se profundiza en determinadas áreas y además nos han formado como profesionales donde lo político, entendido esto no como una participación partidaria, sino como una participación de incidencia en la realidad, parecía algo que no era propio de quien digamos, practicaba una determinada profesión. De la misma manera, y esto es interesante decirlo, que también quedó enajenada la investigación para el profesional común, donde la investigación la hacían los investigadores. Y resulta que hoy lo que tenemos que entender es que todos estamos en condiciones de, a partir de una práctica, también realizar o participar o compartir una investigación. Y a partir de allí proponernos la posibilidad de escribir, y a partir de allí proponernos la posibilidad de desarrollar determinadas políticas, algunas quizás locales, municipales, en el lugar donde estamos, otras serán provinciales y otras serán nacionales, de acuerdo al nivel de interés de cada uno. Pero para que la investigación vaya para el lado que nosotros creemos, y esto cuando digo vaya significa que te pongan la plata, esto es muy simple, ¿no es cierto? Para que puedas hacer lo que tengas que hacer, creo yo que hay que zambullirse en la realidad de la política y de las instituciones que manejan los criterios por los cuales se reparte el dinero para investigar. Entonces, en esto hay que dejar de lado la supuesta, digamos, como uno diría, la enajenación respecto de lo que en definitiva
son determinados intereses económicos, determinados intereses de producción de determinadas cosas. Fíjense qué interesante que ahora lo estamos viendo con la pandemia, donde festejamos que una universidad con un laboratorio se pongan a fabricar determinados productos, que un Consejo Nacional de Ciencia y Técnica apoye otro tipo de productos. Bueno, en esto pasa algo parecido. Tenemos que llevar en el país a tratar de unificar el esfuerzo de la investigación, de la universidad, del sector público y del sector privado, que no deben ser enemigos, sino que deben integrarse, no hay otra fórmula. Bueno, la verdad, muy interesante, diputado, muy acostumbrado usted evidentemente a la comunicación, ha tirado muchos titulares muy interesantes que vamos a tomar, y muy bueno, no solo para la comunicación externa, sino para la comunicación interna, ¿no? Nuestra como institución. Así que bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo, quedamos comprometidos para seguir un poco esta ley de enfermedades cardiovasculares en la mujer, del Día de la Concientización, y para poder llevar adelante muchos proyectos. La Federación tiene muchos investigadores a lo largo y ancho del país, con muchas ideas, y que se encuentra muchas veces con este impedimento de o no conocer cómo funciona el sistema para llevarlo adelante, o la necesidad de tener a alguien que acompañe este tipo de gestiones. Así que bueno, muy interesante. Espero que se haya sentido cómodo con la entrevista y bueno, muchas gracias por su tiempo. No, absolutamente. Yo creo que nosotros en este sentido, sí salir del respeto necesario y del nivel que hay que tener, creo que tenemos que ir hacia un lenguaje coloquial, tenemos que ir hacia un lenguaje de comprensión mutua con el oyente, tenemos que saber divulgar lo que hacemos y lo que necesitamos, y además, como digo, tenemos que participar desde las distintas organizaciones en el quehacer político para que cuando algo surge tenga que ver con lo que nosotros creemos que necesitamos. De este sentido, bueno, yo por un lado me comprometo a hablar con los senadores para que esto pueda salir este año antes de agosto, en la medida de lo posible, y por el otro lado también los invito a alguna reunión que ustedes quieran hacer desde la Federación. El presidente de la Comisión de Salud es el doctor Pablo Jedling, es un médico tucumano también, un sanitarista, una persona que conoce todas estas cuestiones, así que quedamos con las puertas abiertas y los teléfonos y los mails como para que, llegado el caso, tengamos la comunicación que haga posible que lo que ustedes creen que se debe hacer se pueda hacer. Bueno, nosotros entonces ahora sí nos despedimos. Para mayor información, si quieren después escuchar toda la entrevista, pueden ingresar a nuestra página web, www.fac.org.ar. Tenemos todas nuestras redes sociales, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde después, a partir del Día Internacional de la Mujer, ya va a estar subida la entrevista, y los esperamos con algunos de sus comentarios. Bueno, yo me despido, muchas gracias nuevamente, doctor Di Giacomo, gracias a la gente de CETIFAC, y será hasta nuestro próximo encuentro. Chau.